Jesucristo, roca eterna. Nehemías capítulo 6 versículo 15 al 16 nos dice la palabra de Dios así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. La reconstrucción de los muros de Jerusalén no fue únicamente un logro de ingeniería y mano de obra, fue ante todo una prueba de fuego para el carácter de su liderazgo y la integridad de su comunidad. En los capítulos del 5 al 7 de Nehemías, el relato bíblico da un giro profundo. El peligro ya no solo proviene de las amenazas militares externas, sino de la descomposición moral interna, las conspiraciones psicológicas sutiles contra el líder y la urgente necesidad de consolidar una identidad santa y organizada. A través de esta sección, Nehemías emerge no solo como un gobernador estratega, sino como un reformador espiritual que entiende que de nada sirve tener murallas fuertes si el pueblo que habita dentro de ellas está destruido por la injusticia, el miedo o la pérdida de su identidad doctrinal. Estos capítulos nos enseñan que la verdadera restauración divina es integral. Comienza en el corazón, se defiende con discernimiento y se consolida en el orden y en la adoración comunitaria. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 5 irrumpe la reconstrucción de las murallas para enfrentar una grave crisis interna, la injusticia social y económica entre los propios judíos. Mientras el enemigo externo acechaba, el pueblo se desangraba por dentro debido a la usura de los nobles y oficiales. Amén. El clamor del pueblo, versículos del 1 al 5. La crisis estalla por una combinación de hambruna, altos impuestos persas y deudas. Las familias más pobres exclamaban, desesperadas: hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para poder comprar grano. Amén. Para sobrevivir, muchos se vieron obligados a vender a sus propios hijos e hijas como esclavos a sus compatriotas más ricos. La comunidad que debía reconstruir unida se estaba canibalizando económicamente. Bendito Dios. La indignación y confrontación de Nehemías, versículos del 6 al 11. Al oír la queja, Nehemías se encendió en ira, pero no actuó por impulso. Lo medité bien en mi corazón. Amén. Luego confrontó directamente a la élite financiera. Primero, el pecado. Les reclamó que exigían usura, intereses abusivos a sus hermanos, violando directamente la ley de Moisés en Éxodo 22:25. Segundo, el argumento. Mientras Nehemías rescataba a los judíos esclavizados por gentiles, los nobles locales lo volvían a esclavizar. Además, esto arruinaba su testimonio ante las naciones enemigas. Y tercero, la orden. Les exigió detener la usura y devolver inmediatamente las tierras, viñas y el 1% de interés que cobraban. Amén. La respuesta y el juramento, versículos de 12 al 13. Los nobles cedieron ante la autoridad moral de Nehemías y prometieron devolverlo todo sin exigir nada a cambio. Para asegurar el cumplimiento, Nehemías llamó a los sacerdotes y les hizo jurar. Realizó un acto profético impactante. Sacudió sus vestidos y dijo: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Amén. Todo el pueblo respondió amén y alabó al Señor. A su nombre gloria. El ejemplo de generosidad de Nehemías, versículos 14 al 19. Para cerrar el capítulo, Nehemías demuestra que gobernaba con el ejemplo. Durante sus 12 años como gobernador enviado por Persia, nunca exigió el pan del gobernador, el impuesto para su sustento, para no agobiar más al pueblo. Al contrario, alimentaba a más de 150 personas en su mesa diaria y trabajaba en la obra. Su motivación era clara: por temor de Dios. A su nombre gloria. Amén. El capítulo 6 marca el clímax del proyecto. Al ver que la muralla estaba terminada y solo faltaba colocar las hojas de las puertas,
los enemigos externos cambian de estrategia. Ya no atacan la obra, sino directamente el carácter, la vida y la mente del líder. Amén. La trampa de la distracción, versículos del 1 al 4. Sanballat, Tobía y Gesem cambian su tono violento por una invitación aparentemente pacífica. Ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Amén. Sin embargo, Nehemías detecta la trampa. Querían asesinarlo o secuestrarlo lejos de Jerusalén. Su respuesta es un pilar de enfoque estratégico. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Amén. 4 veces le enviaron la misma invitación y las 4 veces Nehemías se mantuvo firme sin distraerse. Amén. La campaña de difamación, versículos del 5 al 9. Al fallar el engaño, Sanballat recurre al chantaje mediante una carta abierta, pública. Inventa el rumor de que los judíos planean rebelarse contra el rey de Persia y que Nehemías pretende proclamarse rey. El objetivo era infundir miedo para que detuvieran la obra por temor a las represalias imperiales. Nehemías desmiente la calumnia con frialdad. No hay tal cosa. De tu corazón lo inventas tú. Y eleva una oración clave. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. El falso profeta y la traición interna. Versículos del 10 al 14. El peligro se traslada dentro de los muros. Un profeta sobornado por los enemigos, Semaías, se encierra en su casa y finge una revelación para asustar a Nehemías, sugiriéndole esconderse en el templo porque supuestamente lo iban a matar esa noche. Nehemías vuelve a discernir el engaño basándose en la ley. Un laico no puede entrar al lugar santo. Cedera habría destruido su reputación por cobardía y sacrilegio. Un hombre como yo ha de huir. Amén. La victoria y la resistencia continúan. Versículos 15 al 19. A pesar de la intensa presión, la muralla se terminó en solo 52 días, el 25 del mes de Elul. El impacto psicológico se revirtió. Los enemigos temieron y se sintieron humillados, reconociendo que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. El capítulo cierra mostrando que la amenaza no desapareció del todo. La aristocracia de Judá seguía en complicidad con Tobías por alianzas matrimoniales, enviándole cartas e informándole de todo lo que Nehemías hacía. Alabado sea Dios. Amén. El capítulo 7 marca una transición fundamental. La reconstrucción física ha terminado. Ahora comienza la organización de la comunidad. Con los muros en pie y las puertas colocadas, Nehemías pasa de ser un constructor de piedra a un arquitecto social y espiritual, asegurando la gobernabilidad y la pureza del pueblo. Seguridad y liderazgo de la ciudad, versículo del 1 al 4. Una vez colocadas las puertas, Nehemías nombra porteros, cantores y levitas. Esto demuestra que la seguridad física, porteros, y la adoración, cantores y levitas, iban de la mano para proteger a Jerusalén. Además, delega el gobierno civil a 2 hombres de absoluta confianza, su hermano Hananí y Hananías, jefe de la fortaleza, caracterizado por ser varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Amén. Las órdenes de seguridad eran estrictas. Las puertas solo se abrían entrando el día y los propios habitantes debían hacer guardia frente a sus casas, ya que la ciudad era grande, pero la población era escasa. Amén. El registro genealógico, versículos del 5 al 65. Inspirado por Dios, Nehemías reúne a los nobles y al pueblo para registrar su genealogía. No empieza desde cero, utiliza el registro oficial de los primeros exiliados que regresaron 70 años antes con Zorobabel. Este censo era vital por 3 razones. Primero, identidad. Reafirmar la continuidad histórica de la nación. Segundo, herencia. Validar la propiedad de las tierras. Y tercero, pureza. Confirmar quienes eran legítimamente israelitas y sacerdotes. De hecho, los versículos 61 al 65 muestran que algunos no pudieron probar su linaje y fueron excluidos del sacerdocio hasta que un sacerdote pudiera consultar el Urim y el Tumim. Amén.
el total del pueblo, versículos 66 al 69. El censo arroja una cifra exacta de la comunidad del remanente: 42.360 personas, sin contar a los 7.337 siervos y siervas y 245 cantores. También se registran sus animales de carga, caballos, mulos, camellos y asnos, lo que refleja una comunidad pequeña, pero lista para reactivar la economía local. Amén. Ofrendas para la obra, versículos 70 al 73. El capítulo cierra con un despliegue de generosidad para sostener el culto y la ciudad. El propio Nehemías, el gobernador, los jefes de familia y el resto del pueblo aportan grandes sumas de oro, plata y vestiduras sacerdotales. Con la seguridad establecida y el pueblo censado, el versículo final nos deja con la nación asentada y lista para el gran avivamiento espiritual del siguiente capítulo. Alabado sea Dios. Amén. Concluimos. El análisis de estos 3 capítulos del libro de Nehemías nos permiten concluir que el éxito de cualquier obra que se levante para Dios depende de la firmeza con lo que se manejen los conflictos internos y externos. Nehemías nos deja un legado tridimensional del liderazgo en crisis. Primero, justicia social como prioridad. No se puede avanzar en los planes de Dios ignorando el clamor de los oprimidos. La restauración civil exigía erradicar la usura para mantener la bendición divina. Segundo, resistencia inquebrantable. El enemigo muta sus estrategias. Cuando la violencia falla, recurren a la distracción, la calumnia y el miedo. El enfoque absoluto y la oración son las únicas armas contra el engaño. Y tercero, el orden produce permanencia. Terminar la muralla fue solo el inicio. El censo, la seguridad y la restitución del servicio sacerdotal demuestran que los logros físicos deben ser guardados por una estructura espiritual sólida y un pueblo que conoce su identidad. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Con el corazón rendido ante tu verdad, te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el mismo espíritu que habitó en Nehemías. Danos un corazón sensible al clamor del necesitado, aborreciendo toda injusticia y permitiendo que nuestras vidas reflejen tu compasión y generosidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.